Ahora vamos a estudiar en cuanto a la imagen de la bestia y en cuanto al número 666. Ese será nuestro segundo tema de mañana. También vamos a estudiar en cuanto a la marca de la bestia. Así que vamos a tener una oración y vamos a presentar la segunda parte de lo que comenzamos en la presentación anterior. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque nos has dado tu palabra, una guía segura en un tiempo cuando el mundo religioso anda completamente confundido. Gracias porque no hemos creído fábulas ni mitos, sino que tenemos el fundamento firme de tu palabra. Pedimos que al estudiar esa palabra, tu Espíritu Santo nos acompañe. Gracias, Señor, por tu compañía. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos estudiando el mensaje del tercer ángel. Ya estudiamos en cuanto a la bestia, que representa el poder papal. En nuestro último tema estudiamos en cuanto a la bestia que se levanta de la tierra. Ahora, esa bestia no se encuentra específicamente en el mensaje del tercer ángel, pero sí está en forma implícita, porque el mensaje del tercer ángel dice que no se debe adorar la imagen de la bestia. Así que tenemos que estudiar en cuanto al poder que va a levantar la imagen de la bestia. ¿Y cuál es el poder que levantará la imagen de la bestia? La bestia que se levanta de la tierra. Así que no podemos entender la imagen que hará la bestia de la tierra, al menos que comprendamos quién es la bestia de la tierra. Ahora, en la lección que vamos a estudiar ahora, vamos a mirar el cumplimiento histórico de los dos cuernos como de cordero. Hemos visto bíblicamente que los dos cuernos representan dos reinos en una misma nación. Hemos dicho que esos dos cuernos representan la separación de iglesia y Estado, dos reinos, la iglesia y el poder civil. Ahora lo que queremos hacer es ver si los padres constitucionales de los Estados Unidos, es decir, los fundadores de este país, tenían ese concepto de la libertad civil y religiosa y la separación de la iglesia del Estado. Ahora, un poquito de marco histórico primero. Los fundadores de los Estados Unidos, hombres como George Washington, Thomas Jefferson, James Madison, John Adams, entre otros, ellos conocían muy bien cuatro cosas. En primer lugar, conocían muy bien la Biblia. No todos creían en lo que decía la Biblia, pero sí leían la Biblia. Y ellos sabían lo que había pasado con Jesús cuando la iglesia judía apeló al poder civil para crucificar a Jesús. Ellos sabían lo que sucedió cuando la iglesia apeló al Estado para crucificar a Jesús. También conocían muy bien la historia de la iglesia primitiva como se relata en el libro de Hechos. Ahí ellos se dieron cuenta que la iglesia apóstata judía continuó apelando al poder civil para castigar a los apóstoles que estaban predicando el evangelio. También conocían muy bien la época colonial en la historia de los Estados Unidos. En realidad en esa época no había Estados Unidos en la época colonial porque este país era una colonia de Inglaterra. Pero ellos conocían muy bien lo que había pasado en la época colonial, que aquí en este territorio había una unión entre la iglesia y el Estado. La gente, si no iba a la iglesia, los castigaban con penalidades civiles, encarcelación. En 3 de las colonias, inclusive había un decreto de muerte contra los rebeldes que insistían en no ir a la iglesia el domingo. La gente devolvía los diezmos al gobierno y el gobierno pagaba a los ministros. Y si un individuo no pertenecía a la iglesia de la colonia, que era la iglesia oficial, no podía ocupar una posición en el gobierno civil. Así era en la época de la colonia. Especialmente los cuáqueros eran aborrecidos por los colonos.
Si un cuáquero no se iba al exilio, cuando le decían que se fuera al exilio, lo trataban muy rudamente, lo echaban de la colonia. Si regresaba secretamente, le cortaban una oreja. Si regresaba por segunda vez, le cortaba la segunda oreja. Y si regresaba por tercera vez, lo ejecutaban en la época de la colonia por tener una religión distinta que la religión de la colonia, que era la religión anglicana. Por eso se llamaban puritanos. Así que los documentos que fundaron a los Estados Unidos no aparecieron así de repente. Aparecieron en el contexto de lo que había sucedido durante el juicio de Jesús, durante el periodo de la iglesia primitiva, durante la época colonial y también durante el periodo de los 1260 años. Los fundadores se refieren mucho a lo que hacía la Inquisición durante el periodo de dominio papal. Conocían muy bien lo que sucedió cuando se unía la iglesia con el Estado. Así que los fundadores de los Estados Unidos decidieron establecer una nación basada en principios completamente distintos. Decidieron establecer una nación a donde la iglesia y el poder civil pudieran existir juntos, funcionando separadamente uno del otro. En la Declaración de Independencia, que se ratificó en el año 1776, entre otras cosas decía: todos los hombres son creados iguales y tienen ciertos derechos inalienables, es decir, derechos que garantiza Dios que nadie les puede quitar, entre los cuales están el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. También ratificaron la Constitución de los Estados Unidos en el año 1787. Y la idea básica de la Constitución es un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, a donde el pueblo se gobierna a sí mismo a través de los representantes que ellos mismos eligen. Y en 1791 se ratificó el otro documento fundador de este país, que se conoce como Bill of Rights en inglés, o la Declaración de Derechos, que son las primeras 10 enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos, y las enmiendas son parte de la Constitución. Es decir, estos tres documentos, la Declaración de Independencia en 1776, la Constitución en 1787 y el Acta de Derechos en 1791, se ratificaron inmediatamente antes que la bestia recibiese su herida mortal. Interesante, estaba surgiendo este país mientras que el papado estaba llegando al punto donde iba a sufrir su herida mortal. Ahora, aún un examen somero de los escritos de los padres constitucionales claramente revela que los fundadores de los Estados Unidos creían en la legítima existencia de dos reinos en una misma nación, no juntos, sino separados. Según ellos, la iglesia debía usar la espada del Espíritu y el poder civil debía usar la espada del castigo para los que violaran las legítimas leyes civiles. La nueva nación, los Estados Unidos, se estableció sobre dos grandes principios. Los principios se basaban en la idea de dos reinos separados. Ha sido llamado el republicanismo. Algunos han entendido mal lo que dice la hermana White y creen que el Partido Republicano es el que va a imponer la ley dominical. Pero cuando la hermana White habla de un gobierno republicano, no está hablando del Partido Republicano, está hablando de un estilo de gobierno que es república. Así que ella dice que la nación fue establecida sobre un estilo de gobierno donde los representantes elegidos por el pueblo gobiernan, y el otro principio es protestantismo, que significa que la gente puede adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de su conciencia. Durante los 1260 años,
el rey era el que dictaba todo en asuntos civiles. Cuando el rey decía salta, la gente decía cuán alto. En asuntos religiosos, el papa era el que mandaba en asuntos religiosos. Cuando el papa decía algo, la gente tenía que obedecer en materia de religión al papa. Los fundadores de los Estados Unidos decidieron volcar ese sistema. En vez de un sistema a donde el rey dominaba al pueblo desde arriba y el papa gobernaba al pueblo desde arriba, establecieron un estilo de gobierno donde fluía el poder de abajo hacia arriba. En otras palabras, el poder residía en el pueblo. El pueblo elegía sus representantes y así el pueblo se gobernaba a sí mismo a través de sus representantes. La sierva del Señor, en el libro El conflicto de los siglos, página 495, escribió lo siguiente: los fundadores de la nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil, con los consabidos e inevitables resultados, la intolerancia y la persecución. Así que ella dice, los fundadores establecieron un gobierno donde la iglesia no podía usar al poder civil. Es decir, los fundadores de los Estados Unidos regresaron al concepto que tenían los apóstoles originalmente, que es que la iglesia debe cumplir su misión predicando la palabra, usando esta espada, y que el poder civil debe mantener el orden civil usando su espada, es decir, para castigar violaciones del Código Civil. Ahora, a continuación, en los próximos minutos, yo quiero leer algunos de los escritos de los padres fundadores de los Estados Unidos, para ver si ellos creían en dos reinos en una misma nación, la iglesia y el Estado, no juntos, sino funcionando separadamente uno del otro. Empezamos con George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, el libertador de la patria, el que presidió la Convención Constitucional a donde se redactó y se ratificó la Constitución de los Estados Unidos. Vamos a ver qué pensaba George Washington en cuanto a la relación entre la iglesia y el Estado, la libertad civil y la libertad religiosa. Vamos a ver si él creía que en una sola nación había dos cuernos o dos reinos, uno civil y uno religioso. El 8 de agosto del año 1789, la delegación bautista del estado de Virginia le escribió una carta al presidente Washington felicitándolo por su recién elección como primer presidente de los Estados Unidos. Y le preguntaron en la misma carta si la Constitución que se había aprobado en 1787 tenía suficientes garantías para tener libertad civil y religiosa, para que la iglesia pudiera tener plena libertad. Le preguntaron si no era necesario más bien tener también un acta de derechos que especificara más fuertemente la separación de iglesia y Estado y la libertad civil y religiosa. Washington le respondió a la delegación bautista con una carta un poco extensa, diciendo que él no creía que era necesario tener un acta de derechos que garantizara la separación de iglesia y Estado y la libertad civil y religiosa. Vale decir que en 1791 sí se aprobó un acta de derechos. Pero quiero leerles la porción de la carta que escribió George Washington, el primer presidente, a la delegación bautista del estado de Virginia. Leo. Esto está en la página 187 de su manual. Nunca hubiera colocado mi firma sobre la Constitución, que fue redactada por la convención sobre la cual tuve el honor de presidir, si hubiera albergado la menor duda de que esta, es decir, de que la Constitución
iba a poner en peligro los derechos religiosos de cualquier sociedad eclesiástica. Y si hoy pudiese concebir de algún momento en el futuro en que el gobierno general, que es el gobierno federal, se administrase de tal manera que la libertad de conciencia estuviese en peligro, les aseguro que nadie sería más celoso que yo en establecer barreras en contra de los horrores de la tiranía espiritual y toda índole de persecución religiosa. Pues ustedes se acordarán que a menudo he expresado mi sentir, que cualquier persona que se porta como buen ciudadano, ese número uno, cualquier individuo que se porta como ¿qué? Es el gobierno civil, como buen ciudadano y que es responsable solo ante Dios por sus opiniones religiosas, ese es el otro reino, debe ser protegido al adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su propia conciencia. Claramente, George Washington creía en la libertad civil y religiosa en la separación entre la iglesia y el Estado. La gente podía tener sus opiniones religiosas y debía también obedecer las legítimas leyes civiles. Veamos lo que dijo Benjamin Franklin. Era un hombre muy interesante, Benjamin Franklin. Tenía grandes talentos. Era tal vez el que tenía más talento de todos los fundadores. Era autor, publicador, político, administrador de correos, científico, inventor, activista, cívico, estadista y diplomático, entre otras cosas. Escribió lo siguiente. Tenía un sentido de humor. Cuando una religión es buena, creo que se apoyará a sí misma. ¿Qué es una buena religión según Franklin? Cuando una religión es buena, creo que se apoyará a sí misma. Y cuando no se apoya a sí misma, y Dios no se encarga de apoyarla, sino que los que la profesan se ven obligados a buscar la ayuda de los poderes civiles para apoyarla, es señal, creo yo, que es una religión mala. ¿Cómo les parece? ¿Creía Benjamin Franklin en la separación de la iglesia del poder civil? Sí, está diciendo aquí, una iglesia se tiene que apoyar a ella misma. Y cuando dice que tiene que usar el poder civil, es una religión mala. Él estaba hablando como alguien que sabía, porque ellos vivieron en el tiempo cuando el papado recibió su herida mortal. Estaban cerquita de los eventos que ocurrieron durante los 1260 años. Hablemos un poco de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson fue un hombre muy interesante, uno de los fundadores de los documentos que establecieron la nación de los Estados Unidos. He tenido la oportunidad en diferentes ocasiones de visitar la ciudad de Washington, D.C., y allí hay un monumento a Jefferson. Está en un mármol hermoso, un mármol blanco. Y en el mármol blanco hay varias inscripciones de cosas que escribió Thomas Jefferson. Y quiero leer una de las declaraciones que se encuentra allí en ese monumento de mármol. Y quiero decirles, esto no lo saqué de un libro, yo me senté allá con un papel y lápiz en la mano y lo escribí textualmente allí mientras meditaba sobre el significado. Esto fue lo que escribió y lo que aparece allí. El omnipotente Dios creó a la mente humana libre. Todo intento de influenciarla, la mente, por medio de castigos o cargas temporales, es desviarse del plan del santo autor de nuestra religión. Ninguna persona se verá obligada a frecuentar o apoyar ningún ministerio o culto religioso, ni sufrirá por causa de sus opiniones o creencias en materia de religión, sino que todos tendrán la libertad de profesar y defender por la argumentación sus propias opiniones en materia de religión. Eso nunca hubiera sido dicho durante los 1260 años, porque la iglesia dominaba las conciencias
La gente no podía expresar opiniones religiosas contrarias a lo que enseñaba la iglesia. Esta era una idea revolucionaria. Ahora, concerniente a los poderes del gobierno civil y su relación con los derechos de la iglesia, Thomas Jefferson escribió algo muy interesante. Tenía también un sentido de humor. Los poderes legítimos del gobierno se limitan tan solo a las acciones que le causan daño a los demás. ¿Cuál es el propósito del gobierno civil? Dice, se limita tan solo a las acciones, a castigar las acciones que le causan daño a los demás. Por ejemplo, robar, matar, dañar la reputación, ultrajar a los padres, proliferar la pornografía. Entre esas cosas, el gobierno civil puede intervenir. Ahora escribió lo siguiente: a mí no me hace ningún daño si mi vecino cree que hay 20 dioses o ningún dios. Esto ni me roba la billetera ni me quiebra la pierna. Qué forma interesante de expresarlo. También dijo Jefferson, y todo esto está en el manual con la documentación de dónde se consiguen las citas, escribió, solo el error necesita el apoyo del Estado. La verdad puede sostenerse por sí misma. ¿Están viendo los dos principios? ¿Están viendo los dos principios? Los dos cuernos aquí en los escritos de los fundadores. Jefferson también advirtió del peligro de que los sacerdotes se entremezclaran con el gobierno y controlaran el gobierno. Fíjense que lo que escribió en una carta a von Humboldt en 1813, escribió: creo que la historia no nos da ni un solo ejemplo en que un pueblo dominado por un sacerdocio disfrute de un gobierno civil libre. Wow. Leo de nuevo. Creo que la historia no nos da ni un solo ejemplo en que un pueblo dominado por un sacerdocio disfrute de un gobierno civil libre. También escribió esto en cuanto a los sacerdotes tratando de controlar el poder civil. En una carta a Horacio Spafford en 1814 escribió: en todos los países y en todas las épocas el sacerdote ha sido hostil a la libertad. Siempre se alía con el déspota, apoyando sus abusos a cambio de su protección. Wow, aquí hay otra. El clero, al establecerse por ley y al incorporarse en la maquinaria del gobierno, se ha convertido en un enemigo formidable de los derechos civiles y religiosos del hombre. Eso escribió este hombre, Thomas Jefferson. Él sabía el peligro de que los líderes espirituales usaran al poder civil para lograr propósitos religiosos. Ahora quiero mencionar otra cosa en cuanto a Thomas Jefferson, uno de los individuos que tuvo un papel muy importante en redactar y aprobar la Constitución de los Estados Unidos. La Asociación Bautista de Danbury, en el estado de Connecticut, el 7 de octubre del año 1801, le escribió una carta al presidente Thomas Jefferson, a donde se quejaban de que la legislatura estatal de Connecticut estaba violando sus derechos de libertad religiosa. Voy a leer parte de la carta que ellos le escribieron a Jefferson. Los privilegios religiosos que disfrutamos como una minoría en el Estado se nos confieren como favores concedidos y no como derechos inalienables. Es decir, el gobierno estatal estaba diciendo, bueno, nosotros vamos a dejar que ustedes hagan esto, pero es porque el Estado se lo permite. Ellos dicen, no, deben ser derechos inalienables que nos pertenecen porque Dios nos dio esos derechos, no porque el Estado necesariamente los reconoce. En enero de 1802, Jefferson le contestó la carta a la Asociación Bautista de Danbury y allí viene la metáfora del muro
¿Han oído hablar del muro de separación entre la iglesia y el Estado? Permítame leerles la parte de la carta a donde Jefferson habló de eso. Escribió lo siguiente: creyendo como ustedes que la religión es algo que debe permanecer, escuchen bien, que la religión es algo que debe permanecer solo entre el hombre y su Dios, y que el hombre le debe rendir cuentas tan solo a Dios por su fe y culto, y que los poderes legítimos del gobierno alcanzan tan solo a nuestras acciones y no a nuestras opiniones, yo contemplo con soberana reverencia el acta de todo el pueblo americano que declara que la legislatura no debe redactar ninguna ley que tenga que ver con el establecimiento de religión, ni que prohíba el libre ejercicio de ella, edificando así un muro de separación entre la iglesia y el Estado. ¿Qué parte de eso no entienden? Un muro de separación entre la iglesia y el Estado. ¿Creía Jefferson que había dos reinos en los Estados Unidos? Sí, claro que lo creía. ¿Creía en la legítima existencia de la iglesia? ¿Cómo no? ¿Creía en la legítima existencia del poder civil? Claro. ¿Pero creía que debía la iglesia vincularse con el poder civil? No. Dijo, las opiniones religiosas son entre el hombre y su Dios. El poder civil debe gobernar solo en asuntos civiles. Ahora digamos algunas cosas en cuanto a James Madison. Se conoce como el padre de la Constitución. Quiero leer una cita a donde él expresa su opinión en cuanto a la libertad civil y religiosa y la relación de la iglesia con el Estado. Escribió lo siguiente: no veo ni una sombra de bien en que el gobierno general se entrometa con la religión. Aún la más mínima interferencia sería una usurpación descarada. Puedo apelar a mi conducta uniforme en este asunto, que siempre he apoyado cálidamente la libertad religiosa. Claramente creía, una vez más, dos cuernos, una nación, libertad civil y religiosa, separación de la iglesia del Estado. En 1822, 46 años después de la Declaración de Independencia, James Madison escribió un documento a donde dijo: los Estados Unidos le está enseñando una lección al mundo. En realidad va a decir que los Estados Unidos le está enseñando dos lecciones al mundo. Ya la democracia en los Estados Unidos había tenido 46 años desde su origen, cuando se declaró la independencia. Esto fue lo que escribió: le estamos enseñando al mundo la gran verdad que los gobiernos pueden existir mejor sin reyes y nobles. ¿Cuál es la primera verdad que ellos estaban enseñando al mundo? Que un gobierno es mejor sin reyes y nobles. ¿Cómo es un gobierno con reyes y nobles? El pueblo sencillamente hace lo que dice el rey. El pueblo no tiene ninguna libertad. Son siervos del rey. Pero él dice, le estamos enseñando, el gobierno de los Estados Unidos le está enseñando que los gobiernos pueden existir mejor sin reyes y sin nobles. Luego dice, el mérito se duplica por la otra lección que nos enseña, y es que la religión florece con mayor pureza sin la ayuda del gobierno que con su ayuda. ¿Lo captaron? Nuevamente los dos principios. Ahora, si yo les preguntara a cuántos reinos pertenecen ustedes los que están aquí, supongamos que ustedes son ciudadanos de los Estados Unidos, no sé cuántos son, pero vamos a suponer que son ciudadanos de los Estados Unidos, están aquí esta tarde. ¿Son ciudadanos de cuántos reinos ustedes? Estamos en un solo país, pero somos ciudadanos de dos reinos.
Somos ciudadanos del reino terrenal y tenemos un pasaporte de los Estados Unidos. Pero somos también ciudadanos del reino celestial y tenemos un pasaporte espiritual que es la sangre del Cordero. Vivimos en una sola nación, pero pertenecemos a dos reinos. ¿Están entendiendo el punto? Ahora, hablemos un poco de la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Muy interesante esta primera enmienda a la Constitución. Algunos cristianos activistas que quieren unir la iglesia con el Estado hoy en día dicen que en la Constitución no aparece en ningún lugar la separación de la iglesia del Estado. Esa frase no aparece, dicen. Por lo tanto, en la Constitución no está la idea de separación de la iglesia del Estado. No se encuentra en ninguna parte. Bueno, vamos a leer la primera enmienda a la Constitución para ver si en realidad ese concepto está. Dicho sea de paso, las enmiendas son parte de la Constitución. No crean que son un apéndice a la Constitución, son parte de la Constitución. Voy a leer la primera enmienda. El Congreso no hará ninguna ley. ¿A qué parte de ninguna no entienden? El Congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de religión. Es decir, el Congreso no puede redactar ninguna ley que establezca religión. Esa es la primera cláusula de la primera enmienda. La segunda cláusula es que el Congreso no puede hacer ninguna ley que prohíba la libre práctica de la religión. Es decir, el Congreso no puede hacer ninguna ley que establezca alguna observancia religiosa, ni puede prohibir que la gente practique libremente su religión. Las primeras dos cláusulas a la primera enmienda a la Constitución. Ustedes notarán que no dice aquí, el Congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de una iglesia por encima de otra, o de una religión por encima de otra. No. La palabra religión no tiene un artículo definido ni indefinido. Sencillamente dice que el Congreso no puede hacer ninguna ley que establezca religión. No una religión, no una iglesia, cualquier aspecto que tenga que ver con religión. Así que la primera enmienda claramente tiene el concepto de la separación de la iglesia del Estado. Porque el Congreso que redacta las leyes no puede hacer leyes religiosas ni puede prohibir que la gente practique su religión. Eso claramente separa al poder civil de la religión. Ahora, la tercera cláusula de la primera enmienda garantiza derechos civiles. Fíjense qué interesante. La primera enmienda tiene los dos cuernos como de cordero, porque garantiza libertad religiosa y garantiza, ¿qué más? Garantiza libertad civil. ¿Qué dice la tercera cláusula de la primera enmienda? Dice que el Congreso no puede hacer ninguna ley que quite la libertad de expresión, que quite la libertad de reunirse pacíficamente, que quite la libertad de la prensa, que quite la libertad de una persona para exigirle al gobierno que se les haga justicia. Todos son derechos civiles. Es decir, en la primera enmienda se encuentra libertad religiosa y libertad civil. Dos cuernos, una nación, separados uno del otro. Ahora, hablemos un poco sobre la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es algo muy interesante lo que está ocurriendo ahora en la Corte Suprema de los Estados Unidos. A veces uno se pregunta, ¿cómo es posible que en los Estados Unidos el Congreso proclame una ley dominical y que proclame una ley finalmente que sea antisabática? ¿Acaso la Constitución no le prohíbe al Congreso que haga una ley tal? Yo pregunto, si el Congreso redactara una ley que dice, todos los ciudadanos
deben ir a la iglesia el domingo, ¿sería inconstitucional eso? Sí, porque no puede establecer religión. Si hace una ley que dice nadie puede guardar el sábado, ¿sería inconstitucional? Sí, porque el Congreso no puede hacer una ley que prohíba que usted practique su religión. Sería una ley así claramente inconstitucional. Cualquier persona, cualquier niño podría entender que una ley dominical o una ley antisabática redactada por el Congreso sería inconstitucional. Y ustedes dicen, entonces, ¿cómo es que los Estados Unidos va a proclamar una ley dominical? Entonces yo pregunto, ¿cómo es que una bestia con cuernos de cordero habla como un dragón? ¿Están captando el panorama? El panorama es que una nación que profesa creer en estos dos principios, libertad civil y religiosa, separación de iglesia y Estado, va a repudiar esos principios y va a hacer leyes inconstitucionales y las va a declarar constitucionales. No va a eliminar la primera enmienda. No. La primera enmienda va a quedar. Los dos cuernos quedan. Va a profesar que todavía cree en la separación de iglesia y Estado, libertad civil y religiosa, pero en la práctica va a repudiar su profesión. Ahora, ¿cuántas ramas del gobierno tienen los Estados Unidos? Como muchos otros países, los Estados Unidos tiene 3 ramas de gobierno. La primera rama de gobierno es el poder legislativo. La legislatura o el Congreso redacta las leyes. La segunda rama es el poder ejecutivo. Es la rama de gobierno que hace cumplir las leyes. Y el tercer poder es el poder judicial. Primordialmente la Corte Suprema, que es la que interpreta las leyes para decidir si las leyes son constitucionales o no. Ahora yo les pregunto, ¿cuál de las 3 ramas de gobierno es la más poderosa de todas? Algunos dicen, bueno, es la legislatura, porque el Congreso redacta las leyes. Otros dicen, bueno, no, es el poder ejecutivo, porque hace cumplir las leyes. Pero en realidad, la rama de gobierno más poderosa de los Estados Unidos es la rama judicial, particularmente la Corte Suprema de los Estados Unidos, que se compone de 9 jueces. Y ustedes dicen, ¿cómo es que tiene tanto poder? Les explico y luego les voy a dar un par de ejemplos. Si el Congreso redacta una ley y algunos ciudadanos se unen para demandar a los que redactaron la ley y decir, esa ley no es constitucional, esa demanda va finalmente a través de los tribunales y llega a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema tiene que decidir si esa ley que redactó la legislatura es constitucional o no. Si la Corte Suprema dice que esa ley no es constitucional, no importa que haya sido redactada por el Congreso, no va. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? El Poder Judicial, la Corte Suprema, es la que dice si una ley que es redactada por el Congreso es constitucional o no. Y si la declara constitucional, el Poder Ejecutivo tiene que hacer cumplir esa ley. Ahora, con eso en mente, ¿qué puede suceder con la Corte Suprema de los Estados Unidos? Les voy a explicar algunas cosas en cuanto a la Corte Suprema en la actualidad. En el presente hay 8 jueces en la Corte Suprema. Son 9, pero hay un puesto vacante. 5 de los jueces son católicos y 3 son judíos. En un país protestante no hay ni un solo protestante en la Corte Suprema. No solo eso, ustedes si han estado viendo las noticias y leyendo las noticias, saben que ahorita hay una controversia grande con el candidato que ha propuesto Donald Trump para reemplazar al juez que se jubiló, al juez Kennedy.
Donald Trump, eligió a 4 candidatos para que se escogiera uno. Todos los 4 católicos romanos. Y el que se escogió fue Brett Kavanaugh, el individuo que ahora a última hora le sacaron que cuando era un teenager en high school prácticamente procuró violar a una muchacha que estudiaba ahí en el colegio. Y ahora está el debate entre los republicanos y los demócratas. Pero lo más seguro es que el juez Kavanaugh va a ser confirmado. Si es confirmado, ¿cuántos católicos habrá en la Corte Suprema de los Estados Unidos? Habrá 6 jueces católicos romanos en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Podemos entender ahora cómo es posible que en un país a donde los documentos que fundaron la nación enseñan la separación de iglesia y Estado, libertad civil y libertad religiosa, puede volcarse y repudiar esos principios. Permítame ilustrar cuán poderosa es la Corte Suprema. Ustedes recuerdan la elección del año 2000. Estaba Al Gore de candidato para los demócratas y George Bush el candidato para los republicanos. Todo funcionó bien hasta que llegó el estado de la Florida. Y ustedes recuerdan, los que estaban aquí, los que estaban viendo por televisión, no se sabía quién había ganado por muchas semanas la elección en la Florida, porque las tarjetas parece que cuando las ponchaban quedaba colgando el papelito y no se sabía por quién la persona había votado. Se llevó a tribunales menores, a tribunales intermedios. Finalmente, después de estar involucrados muchas cortes y muchos abogados, el asunto fue a la Corte Suprema de los Estados Unidos. La Corte Suprema declaró y dijo: la elección la ganó George Bush. Es decir, el presidente de los Estados Unidos fue elegido por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ese es el poder que tiene la Corte Suprema. Y nadie podía hacer nada porque, humanamente hablando, no hay una corte de apelación mayor que la Corte Suprema de los Estados Unidos. Otro ejemplo. El 26 de junio del año 2015, esa fecha yo la recuerdo muy bien, pues la fecha de mi cumpleaños, no del 2015, ¿no? Pero el 26 de junio. Si fuera en el 2015, la fecha de mi nacimiento, no estaría aquí predicando. Pero el 26 de junio es una fecha que deben recordar porque es mi cumpleaños, pero al mismo tiempo es una fecha que vive en la infamia. Porque en esa fecha la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró que es legal el matrimonio homosexual en los Estados Unidos. ¿Y quién puede cuestionar eso? Nadie. El matrimonio entre homosexuales va porque la Corte Suprema dijo que va. Ese es el poder que tiene la Corte Suprema. Ahora, lo más seguro, lo que va a pasar es que en un tiempo de gran emergencia nacional, posiblemente una debacle económica, un aumento de desastres naturales, un aumento de criminalidad. Casi cada día oye uno de alguien que saca una pistola y mata a un montón de gente en una escuela o en un negocio. Ayer hubo 2. Es increíble el aumento de la violencia. Finalmente va a llegar al punto, el Espíritu de Profecía lo dice, que la gente va a decir: esto está sucediendo porque la nación se ha extraviado de Dios. La nación necesita regresar a Dios. La gente necesita volver a la iglesia. Dios está derramando su ira sobre la nación porque la nación se ha desviado de Él. Y entonces se va a redactar una ley dominical de que todos tienen que consagrarse para ir a la iglesia. Y poco más adelante se va a redactar una ley que prohíba la observancia del sábado. ¿Por qué? Porque a pesar de la ley dominical, el Conflicto de los Siglos dice
que las cosas van a seguir de mal en peor. Es decir, a pesar de que los legisladores y el populacho dice, con una ley dominical nos consagramos y la ira de Dios se retira de la nación, cuando hacen eso, las cosas siguen aún peor, porque están pisoteando el monumento conmemorativo de Dios. Entonces van a decir, ¿y por qué está pasando esto? Esto está pasando porque hay un grupito disidente, y hasta que no eliminemos ese grupito disidente, las cosas van a seguir de mal en peor. Y ustedes dicen, ¿cómo va a pasar eso? Pues tenemos el ejemplo de Elías. ¿Sí tenemos el ejemplo de Elías, o sí o no? Y estamos hablando en Malaquías del Elías final. Dios promete mandar a Elías antes del día grande y terrible de Jehová. No Elías en persona, sino un movimiento con el mismo mensaje de Elías. Y el mensaje de Elías está en los mensajes de los 3 ángeles. Exalta al Creador, llama a la gente a temer a Dios, llama a la gente a darle gloria a Dios, llama a la gente a guardar la santa ley de Dios, a adorar solo al Creador. Un pueblo que proclama eso. Yo pregunto, en los días de Elías, ¿a quién le echaron la culpa por todas las calamidades que había en la sociedad? A Elías. Cuando Elías compareció ante el rey Acab dice, eres tú el que alborotas a Israel. Y Elías dice, ay, perdón, rey, nada más estoy diciendo lo que Dios me dijo que te dijera. No, señor. Elías levantó el dedo y dijo, yo no he alborotado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque están adorando a los Baales y están pisoteando los mandamientos de Dios. Esos son los 2 puntos que proclamará el pueblo de Dios al final de la historia. La historia se va a repetir. Va a haber leyes en este país que son claramente inconstitucionales. Yo vuelvo a repetir otra vez, una ley dominical sería absolutamente inconstitucional, porque es establecer religión, una observancia religiosa. Y sin embargo, se va a hacer una ley dominical inconstitucional, pero se va a declarar constitucional. Por eso es que la profecía dice que aunque va a tener los 2 cuernos como de cordero, va a profesar creer en los 2 principios, en la práctica va a hablar como un dragón. ¿Están entendiendo esta profecía? Sí, hermanos y hermanas, estamos en la antesala de esto. Las cosas que están pasando en el Vaticano, entre los protestantes, en nuestra propia iglesia, indican que nosotros estamos ya en las etapas finales donde la herida mortal del papado se va a sanar por los Estados Unidos. Ahora, vamos a anotar una cita que escribió Elena G. de White en El conflicto de los siglos, la página 494. Muy significativa esta cita. La hermana White nació solo 29 años después de la herida mortal. Estaba muy cerca al tiempo cuando el papado recibió su herida mortal. Fíjense lo que ella escribió en El conflicto de los siglos, página 494. Está hablando de los peregrinos que vinieron de Europa escapando la persecución. La tierra ayudó a la mujer que estaba siendo perseguida, el territorio de los Estados Unidos. Escribió lo siguiente: entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca, ahora escuchen esto, en busca de asilo contra la opresión real. ¿Con qué reino tiene que ver eso? Civil. Vinieron buscando asilo en contra de la opresión real y la intolerancia sacerdotal. ¿Cuál reino es ese? El reino espiritual, la iglesia. Hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. ¿Qué hicieron cuando vinieron acá? Establecer un gobierno ¿qué? Sobre el amplio fundamento de la libertad civil, ese es el Estado, y religiosa, la iglesia. Sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales.
y poseen derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. El republicanismo, que no significa el Partido Republicano, significa un estilo de gobierno república donde la gente elige sus representantes y así se gobierna a sí mismo. El republicanismo y el protestantismo, que es una iglesia sin papa, es decir, el republicanismo es un estilo de gobierno sin rey y el protestantismo es una iglesia sin papa. Vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Y ahora viene la parte clave. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. ¿Cuál es el secreto del poder y la prosperidad de los Estados Unidos? La libertad civil y religiosa, separación de iglesia y Estado. ¿Qué va a pasar cuando los Estados Unidos, aunque profesa libertad civil y religiosa, repudie los principios de su constitución? ¿Qué va a pasar? La hermana White ha escrito varias citas. Dice que la apostasía nacional llevará a la ruina nacional. La gente necesita conocer esto para que se ponga del lado correcto en la controversia. Y usted dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el mensaje del tercer ángel? Bueno, esta nación es la nación que va a ser una imagen de la primera bestia. ¿Qué significa la imagen de la primera bestia? Bueno, tenemos que saber primero cómo era la primera bestia. ¿Cuál es la característica fundamental de la primera bestia? Une la iglesia con el Estado. Ese es el fundamento. La palabra papado significa un sistema donde une el poder civil con el poder religioso. Es el fundamento del papado. Entonces, si los Estados Unidos va a ser una imagen de la bestia, significa que los Estados Unidos, ¿qué va a hacer? Va a unir la iglesia con el poder civil para hacer lo que el papado hizo durante los 1260 años. En nuestro próximo tema vamos a estudiar en cuanto a la imagen que va a levantar esta bestia, que sí se menciona en el mensaje del tercer ángel. Cualquiera que adora la bestia, poder papal, su imagen levantada por la bestia que viene de la tierra y recibe la marca, tenemos dos temas donde vamos a estudiar la marca, dice la Biblia que caerá sobre esas personas la ira de Dios sin mezcla de misericordia. ¿Usted quiere que eso le pase a su vecino? ¿Usted quiere que eso le pase a su familia? ¿Que caiga sobre su familia las plagas y la ira de Dios? Dios quiera que no. ¿Y cómo va a saber la familia? ¿Cómo van a saber los vecinos? ¿Cómo van a saber los amigos estas cosas? Si nosotros que tenemos la luz, que tenemos el conocimiento, que tenemos la verdad de estas profecías, si nosotros no se lo contamos, entonces, ¿quién se lo va a contar? Esta es la razón por la cual nosotros establecimos este ministerio, Secrets Unsealed, que en español le decimos secretos revelados. Tenemos un solo propósito, y es proclamar la verdad presente para este tiempo. Ese es nuestro único propósito. Y la gente me dice, pastor, ¿cómo es que usted hace? Yo estuve en Oklahoma hace como menos de un mes, grabamos 13 horas de presentaciones, aquí estamos haciendo 30, ahora voy a tener 5. La gente dice, pastor, ¿por qué usted hace todo eso si ya está jubilado? Hace 3 años yo estoy jubilado. ¿Saben por qué estoy haciendo todo esto? Porque viene el día en que no lo voy a poder hacer. Ya sea por asunto de salud, aunque tengo muy buena salud, o por asunto de leyes. Pero una vez que todo esto esté allá afuera en las redes sociales y en DVD y en YouTube, es imposible controlarlo.
Ya la información está allá afuera y la gente lo puede adquirir. Ese es el propósito de nuestro ministerio. La única razón de la existencia de Secrets Unsealed es proclamar este mensaje para que la gente pueda conocer cuáles van a ser los puntos de contención para que puedan decidir colocarse de parte de Dios y resistir contra la bestia, contra su imagen, rehusar la marca para que finalmente se puedan parar sobre el mar de vidrio junto con los 144,000, los que resucitan del sepulcro para vivir eternamente en la presencia del Señor. Y esa debe ser la pasión también de cada miembro de la iglesia. Presentar el mensaje para este tiempo. La hermana White le llama verdad presente y lo llama la verdad para este tiempo. Hay muchas verdades en la palabra de Dios. Muchas iglesias están predicando algunas de esas verdades, que Cristo murió en la cruz. Eso no es verdad presente. Es importante, claro, y básico. Están proclamando que Cristo resucitó de los muertos. Están proclamando que Cristo ahora está en el cielo como intercesor o como abogado. Pero la verdad presente se encuentra en el lugar santísimo del santuario. Tiene que ver con la ley, con el sábado, con el juicio, con el estado de los muertos, con la vida saludable. Son las verdades distintivas de la iglesia adventista del séptimo día. Esas son las verdades sobre las cuales nosotros tenemos que enfocarnos. No los elementos, los primeros elementos de la doctrina, como dice Pablo en el libro de los Hebreos, sino que avancemos a las verdades más grandes y más distintivas que Dios le ha dado a este pueblo. Así que, hermanos y hermanas, como decimos, la bola está en su corte. The ball is in your court. A ver si vamos a tomar lo que estamos estudiando para proclamarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Como les mencioné, nuestro próximo tema será la imagen de la bestia. Será mañana. No se lo pierdan por nada en el mundo. Levántense tempranito y vengan.